noches, hermanos. Pues vamos a iniciar en esta noche nuestro culto de reflexión. Y yo les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en un libro del Pentateuco, Levítico. Vamos a irnos al capítulo 20 y vamos a leer el versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo y después hacemos una oración. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y fíjese el 26 lo que dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es duro el pasaje, el mensaje que nos da el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a tratar de abordar esto lo más rápido posible en el sentido de las generalidades, antecedentes, bla, bla, bla. Y me gustaría avanzar para leerles un artículo después de ver contenido y antecedentes y base bíblica. Me gustaría leerles algo que es real, sobre todo por la fecha. Bueno, vamos a hacer la oración. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque una vez más estamos reunidos para aprender algo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú permitas, Señor, que podamos aprender algo de tu palabra que nos da indicación, nos conduce a conocer la verdad y a examinar las cosas que no solo en la antigüedad se daban, sino en la actualidad siguen siendo, porque el originador de todo, el padre de este mundo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, está detrás de todo. Y así como lo estuvo en los inicios de la humanidad, pervirtiendo la espiritualidad de la gente, lo sigue haciendo ahora, Señor. Y aquellas prácticas que hacían en tiempos antiguos los paganos, incluso tu pueblo, Señor, se llegó a contaminar con todas estas prácticas. Señor, se siguen haciendo, se siguen volviendo a sacrificar niños, se siguen desvirtuando y pervirtiendo los conceptos, y el enemigo, Señor, se apronta para confundir a la gente y no permitirles que te conozcan a ti y abran su corazón para que tú puedas entrar a ellos. Ayúdanos que en esta noche, Señor amado, tu Espíritu Santo nos conduzca, nos abra el entendimiento, nos ayude a entender lo que estamos viviendo, y que tú a través de tu palabra nos lo indicas, pero ayúdanos a entenderlo. Dame a mí la capacidad para poder explicar y poder darme a entender, y abre nuestro entendimiento, Señor. Danos las palabras, danos las ideas, lo que tengamos que transmitir. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando, a los que ya están conectados. Permite que podamos salir edificados en esta noche, que podamos aprender algo, Señor. Que tú, Dios mío, visites los corazones de cada uno de los que se están conectando. Cada hogar, hazte presente, Señor amado, y muévete en medio de nosotros. Te necesitamos tanto, Señor. Permite que esta lección nos haga entender, Señor bendito, en el tiempo en el que estamos viviendo, el contexto, y que nos lleve a conducirnos a proponernos buscarte y tomarnos de ti, porque cuando examinamos todo esto, no hay otra conclusión que debemos buscarte y tomarnos de tu mano, porque la lucha cada vez va a ser más fuerte y peligrosa con el enemigo de nuestras almas. Ayúdanos, Padre Celestial, bendícenos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.
Amén. Yo quiero pensar que precisamente por el día que se celebra, ustedes ya están un tanto atiborrados de información. Pero bueno, haremos un recorrido pequeño por el significado de estas fiestas. Nosotros celebramos el Día de Muertos y en nuestra tradición, supuestamente el día de ayer que fue primero, dicen el Día de los Muertitos Pequeños, y el día de hoy que es 2 le llaman el Día de los Adultos, de los Muertos. Pero somos conocidos a nivel mundial porque nuestras tradiciones acerca de esta llamada fiesta han traspasado fronteras y se nos conoce, aunque hay mucha similitud hacia abajo en Latinoamérica, un tanto en los países centroamericanos, pero sobre todo en Sudamérica. Ahí están sobre todo los incas y los países que están alrededor de Perú, que también tienen cierta similitud en las costumbres. Ahora nosotros nos distinguimos por ser más coloridos y por ser tan diversos en nuestro territorio, porque cada zona en el norte no es la misma celebración que hacen en el occidente o en el sur o en determinados poblados, mismo en la Ciudad de México, todavía en Mixquic, que sigue siendo parte de la urbe, siguen manifestándose todas estas costumbres que se remontan a la época prehispánica y que también guardan similitud con las otras culturas a nivel mundial. Por ejemplo, como Estados Unidos es una potencia mundial ya en decadencia, pero sigue siéndolo, y todos sus emigrantes vinieron de Europa. De todas partes de Europa también acostumbraban esta celebración. Digamos que se da en estos días la celebración del Halloween por la influencia sajona y el Día de Muertos, la influencia latina. Al final, en el trasfondo de ambos ritos, costumbres, tienen el mismo punto en común, que estamos hablando de la esfera espiritual maligna, en donde detrás de todas estas celebraciones está esa influencia espiritual maligna. Lo que dice Efesios: mantenemos una lucha espiritual contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Todo esto, todas estas fiestas, todos estos ritos, todas estas costumbres y celebraciones evidencian más que nada eso que la Escritura nos habla en Efesios. La lucha espiritual ahí está. Fruto de eso son estas costumbres, que lamentablemente ambas, la sajona y la latina, en el fondo es adoración a los dioses de la fertilidad, de los campos, de las cosechas, y que implican esa celebración, haciendo esas fiestas en honor a esos dioses, en honor al fin de las cosechas, en agradecimiento a esos dioses por las cosechas, el buscar estar bien con esas deidades para que el próximo año sea fructífero y no falte la cosecha, ¿no? Pero involucran a ambas costumbres, sajona y latina, sacrificios humanos, para no darle tanta vuelta, ¿no? Digo, rápido entonces, una barrida al Halloween. El Halloween se originó en Europa, sobre todo en las Islas Británicas, Irlanda, Escocia, Britania, Francia y demás países alrededor, porque al final todos tenían celebraciones a los dioses de la fertilidad. Lo mismo que en Canaán, con los Baales y la Astoret y los Moloch, y digamos que todos esos dioses
Eran dioses de la fertilidad, por eso eran adorados. El pueblo de Dios, lamentablemente, con todo lo que vamos a ver, de todos modos también se contaminó. Lo peor en él, pues, que no abandonó la adoración al Dios verdadero, a Jehová, al Dios verdadero, a Yahvé. eh, Combinó la adoración del Señor con la adoración a estos dioses. Por eso es que en la palabra, primero que nada, por eso Dios los llevó en cautiverio y los ha tratado tan duramente. Y aunque no se entienda, los que no conocen a Dios, pues nos van a juzgar, no sé cómo nos juzguen, pues, pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que todo ese trato tan duro es por amor. Es por amor. Y Dios sigue amando a su pueblo y tiene planes para su pueblo escogido. Y al final va a tener, así como ha tratado con el destierro con los asirios del reino del norte de Israel, después con los babilonios, el rey sur Judá, después con permitiendo que el imperio romano destruyera el templo, el segundo templo, y después con el holocausto, y al final todavía Dios tiene, de acuerdo a lo que dice en la escritura, cuando venga la tribulación, ahí en Apocalipsis, tiene el último trato duro con su pueblo. Y entonces después de ese trato con los 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu, que van a ser la fuerza evangelizadora más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, ahí va a ser la definición. Va a ser el último trato duro que va a tener Dios con su pueblo. Y ahí se va a cumplir la palabra que Dios habla y dice, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? Todo, no. Está hablando de todos aquellos que lo reconozcan al fin como Señor y Dios. Porque aún siendo el pueblo escogido, hay el 90 y tantos % de los judíos en la actualidad o son ateos o son agnósticos. Dios tiene que tratar con ellos. Y aunque no lo crean, es en amor. Y va a ser la última sacudida, el último cernimiento. Y entonces todos los que verdaderamente lo reconozcan como Dios y Señor, apelando a sus antecedentes, apelando a la escritura, apelando a su experiencia, a lo que sea. Si esos judíos abren su corazón, entonces van a ser salvos y entonces todo Israel será salvo, todo el verdadero Israel. Porque habrá de los que de plano van a rechazarlo. Pero así está escrito, similar a cuando vino Cristo. Cuando vino el Mesías y no le reconocieron, pero aquellos que abrieron su corazón fueron salvos. Y los que no fueron condenados. Entonces entendamos eso, todo Israel, todos los que abran su corazón, todos los que se arrepientan, todos los que revisen y vean y abran su corazón para que el Espíritu Santo los toque y entonces reconozcan a su Mesías verdadero, porque entonces van los agnósticos y los ateos se cierran al verdadero Mesías, pero se van a abrir para reconocer en el anticristo a su esperado Mesías, de acuerdo a sus expectativas. En fin, ya me estoy desviando, regresemos. Halloween nace con los celtas, culturas del norte de Europa. Los celtas existen desde el 1200 antes de Cristo. Se dice en la edad de piedra, la edad del hierro. No sé ahí, porque varían dependiendo del lugar, ¿no? Las eras acerca de el conocimiento del metal, pues. Pero estos celtas adoraban también a la naturaleza, por eso son a sus dioses de la fertilidad, a los dioses de los ríos, a los dioses de los bosques, a los dioses de los árboles, etcétera. Incluso los árboles para ellos eran sagrados. De ahí que se critica a veces la costumbre de Navidad de poner árbol, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no nos vamos a meter. Pero bueno, dentro de estos celtas que hacían esas fiestas al término del otoño, terminaba el otoño y empezaba el invierno. A estos cambios de estación
tenían un nombre. Shamaín era el cambio de estación, digámoslo así. Para ellos concluía la fiesta de la cosecha. Celebraban entonces, ya que había abundancia de frutos, celebraban fiestas en donde había extremos, orgías, eh, tomaban, bailaban, excesos. Y lamentablemente todo esto incluía también sacrificios humanos para estar bien con esos espíritus de los bosques, de la naturaleza, los dioses de la fertilidad. Y entonces los eh, druidas, que eran los sacerdotes, en esta fiesta llamada Shamaín, o cambio de estación o cambio de tiempo, iban a los pueblos para pedir o buscar sacrificios para estos dioses de la naturaleza, estos dioses de la fertilidad. Y de ahí que los aldeanos que no quisieran cooperar recibían amenazas y lamentablemente también pedían niños o personas para los sacrificios. Todo esto evidentemente tiene trasfondo satánico. Y lamentablemente, para resumir muchas cosas y no irnos a detalle, esos detalles ya los escucharán hoy. Hay mucha abundante información. Y escúchenme y luego ya ustedes investigan, pues no me quiero detener mucho, soy a veces muy lento y me voy en esto. Pero bueno, a raíz de ese 31 de octubre que terminaba el sol y empezaban las tinieblas, por así decirlo, se llegó a establecer, de hecho, los satánicos tienen varias fechas cabalísticas en los que llevan a cabo esos sacrificios, pero el día principal del satanismo es el 31 de octubre, víspera del Día de los Santos o de todos los santos. Precisamente hay una palabra, una frase que en el inglés antiguo mencionaban, always Eve, que quiere decir, all viene de holy, tiene la misma raíz, santos, almas, espíritus, y Eve es la abreviación de evening o noche, total que se consideraba noche de las almas o noche de los espíritus, con todo lo que conllevaba, fiestas, excesos, orgías, sacrificios. Y los druidas o sacerdotes que iban a las aldeas para solicitar, para exigir, para amenazar si no daban esos sacrificios, ¿no? Entonces, ese es el antecedente. Ahora, lamentablemente esto, con sus adecuaciones y sus características, lamentablemente también, esta era la fiesta sajona, la fiesta latina, en nuestras culturas autóctonas, aztecas, mayas, incas, está también plagada de sacrificios y tiene el mismo trasfondo, con las características específicas de cada lugar, ¿no? Pero el trasfondo es el mismo, lamentablemente. Y ahora, después de que tenía esta fama, después de que esta cultura celta, los romanos conquistaron partes de Europa, los romanos no destruían las culturas, sino las unían a ellas. Entonces, aparentemente, para bien o para mal, se enriquecían esas culturas. En el año, en el 731, 741 y en el 827 al 844, los primeros papas que estaban en ese tiempo quisieron erradicar este tipo de fiestas paganas y cambiaron. Ellos tenían una festividad el 13 de mayo
y le llamaban a esta festividad el Día de Todos los Santos. Creo que tenía como antecedente la epopeya de los macabeos allá en Tierra Santa. De ahí nació ese Día de Todos los Santos. Pero precisamente para tratar de disminuir o tratar de disuadir las fiestas paganas, hicieron lo que los conquistadores españoles y portugueses hicieron en América Latina. Las fiestas autóctonas se sobrepusieron sobre ellas fiestas a los ídolos que traían esas culturas europeas. Lo mismo trataron de hacer estos papas con los celtas, con los druidas. Y esa festividad del Día de Todos los Santos que celebraban en mayo, el 13 de mayo, la cambiaron al 1 de noviembre. Por eso entonces esta fiesta que está entre el 31 y el 1, que es ahora sí que es la víspera del Día de Todos los Santos, y antepusieron esa fecha o sobrepusieron en esta fiesta pagana la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, que hasta ahora se conoce así, pero se sigue festejando igual que en las culturas autóctonas pusieron la fecha de los ídolos hispanos, pero los autóctonos siguieron celebrando sus fiestas. Sucedió lo mismo con el Halloween. Cuando hubo hambruna en Europa, muchos emigraron a Estados Unidos, que era la nación, ahora sí que naciente en ese tiempo, se estaba apenas conformando como nación, y fruto de todos los emigrados, sobre todo de Irlanda y de todos esos lugares, se siguió festejando esta fiesta en Estados Unidos, y de ahí se extendió, que se practicaba en Europa, ¿no? Pero Estados Unidos, al ser potencia y tener el monopolio de los medios de comunicación, se extendió esta fiesta y se hizo un tanto folclórica y colorida, ¿no? Dibujando con su costumbre de disfraces y de todo tipo de lo que se acostumbra, ¿no? Lo más común son colocar calabazas, que son las que se dan en la época, disfrazarse y salir a buscar dulces y crearon juegos con manzanas, ¿no? Esa era la costumbre que se hacía en estas fiestas de Shamaín, que le llamaban, y ha perdurado, sigue la costumbre. Pero si estamos hablando de todas estas características, estamos hablando que se mueve ahí la esfera espiritual maligna. En nuestra cultura, así resumiendo, ¿no? Resumiendo todo para no entrar en más detalles, porque quiero ganar tiempo. Podríamos dar más datos y todo esto, ¿no? Las costumbres y la influencia que ha tenido, sobre todo en el norte del país tiene un poquito más influencia por lo cercano a Estados Unidos, pero hacia el occidente, centro, sur, lo que prevalece en nosotros es el Día de Muertos, con todo lo folclórico y con todas las costumbres, incluso nos hemos dado a conocer mundialmente porque todo, bueno, siendo Estados Unidos, vuelvo, una potencia y que querámoslo no saben hacer cine, nos dimos todavía a conocer mundialmente con la película de Coco, que de alguna manera relata, refleja el trasfondo de nuestra costumbre de celebrar a los muertos. Si pasamos a lo nuestro en ese sentido, hablando de las culturas, sobre todo azteca y maya, tienen otros conceptos. Digamos que el lugar de los muertos es el Mictlán, y separaban
los muertos de diferente manera, dependiendo de cómo morían, ¿no? Voy a leerte cuatro clasificaciones que dan. El Tonatiuh, el Tonatiuhichan o Casa del Sol es el sitio al que iban los guerreros muertos en la batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcuauchuco, un espacio destinado, no sé si lo estoy leyendo bien, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y por último, el Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua o a la guerra o al parto. Se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. ¿Quieren saber más de este camino al inframundo mexica? Ahí están. Conocemos al Xoloscuintle, que era el que los conducía al Mictlán. Y es todo, nada más menciono eso, pero es todo un trasfondo, toda un todo un concepto muy elaborado. Mictlantecutli era el dios de la muerte de los aztecas y se fueron añadiendo. En un inicio no hacían el altar de muertos que ahora se tiene, sino fue evolucionando, y ya en la época prehispánica ya encontramos que ya lo celebraban con una ofrenda, lo que les gustaba a los muertos, todo lo que ya conocemos en la celebración del Día de Muertos, ¿no? Y que lamentablemente tanto la sajona como la latina, el trasfondo es la esfera sobrenatural maligna. Por eso, vámonos a Deuteronomio 18. Me estoy refiriendo a que hablamos de la cultura sajona y latina en este contexto, pero si nos vamos al Oriente Medio, al contexto en el que el pueblo escogido entró a Canaán, encontramos otra vez esta esfera espiritual maligna con otro tipo de contexto, pues, pero el trasfondo es el mismo. Y el Señor toma a Abraham para formar de él una nación y a través de esa nación enviar a su Mesías y darle solución al problema del hombre, que es el pecado, así a grandes rasgos. Pero para llevar a cabo todo eso, a Abraham lo extrae o le hace el llamado en Ur de los Caldeos, la cuna de las de los grandes imperios de la antigüedad, los asirios, los babilónicos, los persas, los egipcios, los medo-persas. Era ahí en el oriente donde se desarrollaron estas culturas, y todas ellas también lamentablemente adoraban a los muertos y tenían costumbres mucho más distorsionadas. De hecho, Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar una tierra por heredad, la tierra prometida o Canaán, que es la que todavía sigue en disputa con judíos y árabes, pues, pero el antecedente es ese. Pero le dice Dios a Abraham: por los pecados de las naciones que están en este lugar, yo las voy a sacar y te la voy a dar a ti. Vámonos a Deuteronomio 18 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Fíjese lo que dice. Bueno, el encabezado en mi Biblia dice así: amonestación contra las costumbres paganas. Fíjese todas las costumbres que tenían estos pueblos en relación a la esfera espiritual maligna. Estaban atados completamente. Quiero de todos, inicia con uno muy especial que lamentablemente todavía se sigue practicando. Lo voy a leer. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Son 9 características, y hay 2, la que inicia y la que termina, pero en medio otra serie de abominaciones. Inicia con una costumbre cruel y despiadada, pasar a los hijos por fuego. ¿Sabe usted que en el satanismo siguen haciendo esta práctica? ¿Sabe usted que estos días son específicos, el día de antier sobre todo, o la víspera del 31 y el primero, que es el día crucial para los satanistas? Innegablemente, por así decirlo, forzosamente, tienen que ofrecer sacrificios humanos a Satanás. Entonces no se asombre, por eso quise yo, toda la información atrás la dejé para entrarle a esto, porque lamentablemente esto sigue siendo real. En todos los países, y lamentablemente nuestra nación se caracteriza por esa violencia, un alto índice de muertes, de violencia, de suicidios, de homicidios, pero sobre todo de pérdida de personas, niños, jovencitas, adultos. No quiero decir que todos los que se pierden son sacrificados a Satanás, pero muchos de ellos son, independientemente también de todas las perversiones que se están dando de la trata de blancas, de todas las perversiones que usted se puede imaginar. No hemos variado de eso. Supuestamente somos gente civilizada comparada con las culturas de las que estamos hablando. Estamos en el siglo XXI, pero lamentablemente para nosotros todas estas prácticas siguen ocurriendo. Muchas de esas desapariciones, ¿por qué cree usted que se dan? Desde gente desquiciada, asesinos seriales, sí, todo eso, pero mucha de esta gente es sacrificada a Satanás. Y si usted no me cree, váyase un poquito atrás, años atrás, en Ciudad Juárez, hay libros, hay antecedentes, hay datos ahí, información que puede usted consultar. En algún tiempo, cuando sucedían muertes, desapariciones de jovencitas con ciertas características, después de que estaban coludidas mismas autoridades, mismas personas en altos grados de influencia y de poder, que por esa posición que tenían no eran tocados, pero se concluyó y se escribieron libros y todo, que había narcosatánicos, grupos de narcosatánicos que se dedicaban precisamente a localizar sobre todo a trabajadoras en maquiladoras, jovencitas, para ofrecerlas en sacrificio. Y eso sigue sucediendo. Por un tiempo se acalla todo eso, pero lamentablemente hay gentes en posiciones de economía, de industriales o autoridades, mismos políticos y todo, coludidos en todo esto, porque lamentablemente, aunque a usted le parezca cuento de hadas, pero muchas de estas gentes que están en los poderes políticos y económicos son adoradores de Satanás y se ven obligados a ofrecer sacrificios a Satanás, a su amo, al príncipe de este mundo. Eso es una realidad.
Ahora imagínense, volviendo me gustaría otra vez leerlo, nada más para que ponga atención en los 9 prácticas que tenían estos pueblos paganos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Uno. Quien practique adivinación. Todo esto habla de artes mágicas, eh, esfera espiritual maligna, pues. ¿Quién pasar por fuego? Adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago. ¿Y quien consulte a los muertos? Que sería el punto focal de estas celebraciones, el consultar a los muertos. Los druidas, fíjese lo que creían. Dice, los antiguos celtas creían que durante el Shamaín los espíritus visitaban este mundo y venían del otro mundo. Los celtas usaban disfraces y máscaras para espantar a los espíritus malignos o para esconderse de ellos. Por eso hemos seguido disfrazándonos en Halloween. También era costumbre colocar una calabaza tallada en la puerta o ventana dentro. La calabaza se usaba para ahuyentar a los espíritus malignos y para recibir a los espíritus de los familiares muertos. Es lo mismo. En nuestra cultura, ¿para qué se levantan los altares? Se les pone comida y todo lo que le gustaba al muertito, según esto. Porque después venía a comerse lo que le ponían en el altar. Es lo mismo. Es nada más con otro tratamiento, pero el fondo es el mismo. Ahora, pasar a sus hijos por fuego. Busquen internet, incluso los malvados satánicos han puesto, usted lo va a encontrar, si buscan internet va a encontrar el tipo de celebraciones que hacen y pasan a los niños por fuego. Ahora, ¿por qué Dios inicia con esta costumbre y la condena? Oiga, imagínese qué tipo de sensibilidad espiritual tendrían los padres a estas alturas como para poder tener la capacidad de un hijo de ellos pasarlo por el fuego vivo. Habían perdido toda sensibilidad, todo temor de Dios. Gente que se había vuelto malvada, que ya estaba en el extremo de la insensibilidad, ya no tenía temor de Dios. Ahora, si los hombres somos más crueles, imagínese una mujer donde el hijo estuvo formando parte de su cuerpo por 9 meses. Las mujeres a veces están dispuestas a dar su vida por salvar la vida de sus hijos. Pero aquí no se habla de nada de eso. Quiere decir que el matrimonio en acuerdo ofrecía en sacrificio a sus hijos pasándolos por el fuego. Pero no crea que estamos, es más, hemos perfeccionado la maldad. Dentro del satanismo hay gente satánica que se casa o que los obligan a tener relaciones sexuales para procrear hijos y esos hijos ofrecerlos a Satanás. Eso es una realidad. Escúcheme, si usted quiere no me crea, al menos ponga en duda lo que digo para que usted lo investigue. Pero esa es una realidad. En el satanismo existe eso. ¿Por qué lo digo? Porque también va a encontrar en internet, hay afortunadamente testimonios de esa gente que se ha convertido a Cristo, en donde testifica y en donde da explicaciones de todo esto que estoy diciendo. No es nada más por decirlo. Pero imagínese, o sea, hasta dónde el hombre es capaz de todo. Puede ir hasta lo más excelso en cuanto a bondad y acciones buenas, pero puede irse al otro extremo en la maldad, a donde ya no hay sensibilidad, a donde ya se convierten en animales. Porque un animal no razona, un animal no tiene conciencia de Dios ni del temor. Nos hemos vuelto animales. Eso es lo que está haciendo Satanás.
perder nuestra dignidad, hacer que el hombre pierda su dignidad, ya que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando quita todo eso, se convierte en animal y puede hacer todo lo que un animal hace, porque un animal no piensa, no siente, no razona. Y en eso se ha convertido el hombre. Imagínense, para procrear y que el fruto de esa relación, los niños sean ofrecidos a Satanás, y se sigue haciendo en la actualidad. Y cada vez va empeorando. Entonces Dios inicia con: no pasarás a tus hijos por el fuego. Después, el último es: ni quien consulte a los muertos. O sea, Dios prohíbe eso. Para Dios es abominación. De hecho, el ofrecer en el altar a los muertos, productos o lo que sea, es abrir puertas, porque nos estamos metiendo en el ámbito espiritual maligno, porque es el Satanás el que hace creer a la gente que los muertos vienen. Y existen un sinnúmero de historias. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos a un ser querido? Hay aflicción, hay dolor, hay tantas cosas. Emocionalmente estamos predispuestos a abrirnos a cualquier cosa, por el sufrimiento, por el dolor, por todo lo que estamos pasando. No ponemos atención y resulta ser que después de unos días sigue la tristeza, sigue la soledad, siguen los recuerdos, y el enemigo aprovecha la situación. Y resulta ser que el hijo que perdió al papá o a la mamá habla con el papá o habla con la mamá, o la hija que quería tanto a su abuelita y que se crió con ella y que convivió con ella. Es tanta la tristeza y el dolor que de repente, clamando y buscando y hablando sola, a veces se le aparece la abuelita y le habla y le cuenta y le dice experiencias que solo ellas dos experimentaron, detalles que solo ellas dos sabían. ¿Qué es lo que pasa? ¿En verdad vienen los muertos? Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Los muertos no pueden venir. Cruzaron un límite espiritual. De hecho, la muerte, precisamente el significado de la palabra muerte es separación. La parte material se queda en este mundo y la parte espiritual es la que se va a la esfera espiritual. Dice Eclesiastés 12:7: el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Los muertos nada saben, ya están en otra esfera espiritual, no pueden regresar. Entonces usted me dirá: bueno, ¿y quiénes son esos que se aparecen? Que hablan igual con la voz de la abuelita, hablan igual que la voz del papá, hablan igual que... Son demonios. Son demonios que se hacen pasar por... Mire, si usted indaga en la escritura, va a encontrar, hay conceptos que manejamos distorsionados, desvirtuados, y que la religión popular nos ha hecho crecer. Existe por ahí una estación, Radio María o no sé dónde, búsquela. No me crea todo lo que digo, pero sí pónganlo en duda y investigue. Hay un programa y hay una práctica que dicen ellos que busques a tu ángel, que busques tener relación con tu ángel. Eso no es bíblico. Dios prohíbe todo eso. Los ángeles son seres espirituales, hay ángeles buenos y malos. Los ángeles buenos son los que siguen fieles a Dios, y los ángeles malos son los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Y están en la esfera espiritual. Sí existe en la palabra el concepto, al menos, que la religión popular ha traído acerca del ángel de la guarda. Lo que no está claro es si es un ángel asignado a nosotros o es un grupo de ángeles asignados a nosotros, porque dice Hebreos que la labor de los ángeles es
guardar la integridad de los santos. Se puede decir que tenemos ángeles de la guarda. Vamos a aceptar el concepto, como tal el concepto, no la práctica, porque ahí lo distorsionan. Y dicen que ore usted a su ángel, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿En dónde encuentra usted en la Biblia que nos lleve a hacer oraciones a los ángeles? Vea usted allí en Apocalipsis cuando Juan se encuentra con un ángel y los ángeles son seres espirituales que imponen a esta naturaleza física. Son seres espirituales. La esfera espiritual tiene dominio sobre la material. Y Juan, cuando se encuentra con el ángel, queda tan apantallado con ese ser espiritual que se postra para adorarle. Y el ángel le dice: levántate, somos consiervos, adora solo a Dios. Y en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos insta a que dirijamos nuestras oraciones al Padre, pidiéndole al Padre en el nombre del Hijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los hará. No hay ninguna indicación para orarle a santos, orarle a muertos, orarle a ángeles de la guarda, nada de eso. La oración va dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Eso es lo que la Biblia enseña. Todo lo demás es extrabíblico. Y van a dar cuentas los que enseñan mal eso. En ninguna de las partes de la Escritura nos dirigen a hacer oraciones a los ángeles, a los muertos, ni a María, ni a los demás llamados santos. Con eso no quiero decir, a María la respetamos y le reconocemos todo lo que ella hizo, pero la Biblia no nos da autoridad para ni siquiera tomarla como intercesora. La palabra de Dios es clara: hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y en ninguno hay salvación, solamente en Cristo. María misma tuvo que ser salva y orar al Hijo. No dice un rezo de la iglesia popular: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve. Es sacada de la oración de María allí en el Magnificat, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Ahí está todo, y léalo por favor, váyase al capítulo 2 y ahí lea, ahí está el Magnificat, y ahí está la confesión de María, y le agradece a Dios su Salvador, dice ella, porque la escogió como un vaso especial escogido. Todos esos méritos nosotros los reconocemos, pero la Biblia no nos autoriza a hacer oraciones ni a tomar de intercesores a nadie más que a Cristo como intercesor y al Padre para orar directamente. Porque dice la Escritura que cuando Cristo murió se rasgó el velo, y dice que dándonos a entender que teníamos acceso pleno al lugar santísimo, acceso pleno al Padre, para pedirle a Él en el nombre del Hijo, por los méritos de ese sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la enseñanza bíblica. Fuera de eso, estamos faltando. Entonces, los muertos nada saben. Están en otra esfera espiritual, alejadas completamente de este mundo. Lamentablemente, la iglesia popular también ha enseñado que existe un lugar intermedio. Antes de llegar al cielo, si no cumpliste, te vas al purgatorio para purgar los pecados, y entonces puedas, purgándolos, entrar después al cielo. Otra falacia, otra herejía, otra falsedad. ¿En dónde está en la Escritura eso? No tiene fundamento, es un manejo. Vámonos a Lucas 16, 19. Me voy a saltar muchas citas porque quiero avanzar. Híjole, ya se nos fue el tiempo. Y mi propósito era leerles algo real en cuanto al abuso infantil satánico, todo lo que le hacen a los niños, porque sigue siendo eso. Y a mí me conmovió. Ojalá nos diera tiempo, pero quiero atacar lo esencial, ¿no? ¿Dónde están los muertos? Ya después de muertos, mire,
Mientras usted está vivo, tiene oportunidad. Muerto, ya no hay oportunidad. Mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Inmediatamente que usted muere es juzgado. Se va al cielo, se va al infierno. Así de fácil. Por eso es que la oportunidad es en vida. El sacrificio de Cristo sigue vigente para todo aquel que abra su corazón y lo reconozca como Dios y haga un compromiso con Él de seguirlo. Sigue siendo vigente. La salvación es ahora en vida. Muerto, la palabra de Dios es clara, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Inmediatamente que usted muere se establece a dónde va. Al cielo a gozar o al infierno a sufrir. Ya inmediatamente se establece a dónde va. Posteriormente, en el juicio del gran trono blanco, se establecerá la medida de su castigo o la medida de su galardón. Pero mientras ya está gozando, si usted aceptó a Cristo como Salvador, o está sufriendo si rechazó el sacrificio de Cristo. Así de fácil. Y para corroborar esto, nos vamos ahora sí a Lucas 16, 9. 16, 19, perdón. Es la conocida parábola del rico y Lázaro. Usted va a decir, pero es una parábola. Bueno, aquí se establece lo que sucedía en el Antiguo Testamento con los que morían. Y Cristo dejó establecida esta parábola. Ahora, primero le voy a decir que es una parábola. Es una narración que enseña una verdad moral y religiosa, revelando verdades espirituales de una forma comparativa. O sea, el hecho de que sea una narración, una parábola, no le quita su veracidad y establece principios espirituales que se aplican a la existencia del ser humano. Se la voy a leer rápido porque de aquí se sacan las conclusiones. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el centro de la tierra, alzó sus ojos, estando en tormentos, está hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantase de los muertos. Con esta parábola el Señor nos da a entender cómo eran en el Antiguo Testamento los que se morían. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el centro de la tierra está el Hades o Seol. Ese Hades o Seol estaba dividido en dos. El lugar para los buenos, llamémosle así, que se llamaba el seno de Abraham, donde los que habían sido fieles a Dios morían y iban a recibir ahí, a disfrutar de bendición. Y los que habían muertos sin Dios se iban al otro lado, al lugar malo, donde había fuego y a donde eran atormentados. El lugar de los malos, pues. Eso era en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Efesios 4, así era en el Antiguo Testamento. El que moría en comunión con Dios, se iba al seno de Abraham. El que moría sin comunión con Dios, se iba al Hades Seol a sufrir. Dice que había una cima, un desnivel que los separaba y se podían ver. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones? El rico, fíjese, sentía, pensaba, tenía voluntad. Dice que a lo lejos vio al seno de Abraham, lo pudo ver, y ahí estaba Lázaro, ya disfrutando de la bendición. Y todavía, fíjese, no se le él cree que estando en el infierno todavía tiene la posición de autoridad que en este mundo tenía por ser rico. Y todavía le pide a Abraham, manda a Lázaro, como si Lázaro estuviera a su mando todavía, porque estaba consciente de que había fallado, que había faltado, que se había alejado de Dios, y ahora estaba sufriendo por su pecado. Pero razonó y dijo, tengo familia, tengo hermanos, mándalos, que no vengan aquí, que se den cuenta, que despierten, que hagan lo que yo no hice, buscar a Dios y ser fieles, porque no quiero que vengan a este lugar. Quiere decir que el cuerpo, el polvo, se queda en esta tierra, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios quien lo dio. Y según Hebreos, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Si moriste en el temor de Dios, habiendo aceptado el sacrificio de Cristo, te vas a gozar de una vez. Pero si rechazaste a Cristo, te vas al infierno a sufrir de una vez. Lo corrobora esta parábola. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Si tú te vas a Efesios 4, vas a encontrar ahí lo que hizo Cristo después de resucitar. Dice Efesios 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto? Que antes había bajado al centro de la tierra, a las partes más bajas de la tierra. Cristo, cuando murió y resucitó, dice que fue a las partes más bajas de la tierra, fue al infierno. Y donde estaba el centro de la tierra, el Hades y Seol, el lugar de los malos se quedó ahí en el centro de la tierra, que es donde está ahorita el infierno. Y el seno de Abraham, el lugar de los buenos, lo tomó y se lo llevó al paraíso. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones son los llamados dones de ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice ahí Efesios que dio estos dones, son llamados los dones de la ascensión. Dice que los dejó para perfección, para perfeccionar a los santos. Nosotros creemos en estos dones, todavía son vigentes, no somos cesacionistas. Claro, con sus requisitos muy estrictos. Pero ahí dice la palabra el propósito con el que dejó estos dones. Se ha excedido en el trato y el manejo de todos estos dones al punto de llegar a pervertirlos. Pero ese hecho que existan excesos y perversiones en el manejo de estos dones no deja de quitar que sigan existiendo. Encontrarlos puros y con este propósito es complejo, difícil, muy raro, pero siguen existiendo.
los dejó el Señor para perfeccionar a los santos. Y hoy más que nunca necesitamos de ellos con ese sentido. Ortodoxo, pues, no desviado. Hoy ha habido excesos y los han pervertido. Hay que reconocerlo y hay que cuidar todo eso. Pero entonces, ahora en la actualidad, quien muere, inmediatamente se va al paraíso. El Señor se lo dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el que muere en Cristo se va inmediatamente al paraíso. Y el que muere sin Cristo se va al infierno, al centro de la tierra, a sufrir hasta que se le establezca la medida de su condena en el día del juicio del gran trono blanco. Se establecerá esa medida de castigo, y en ese día también, en donde todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, incluso los salvos, pero no para ser condenados, sino para recibir la medida de su galardón. Por eso hay que ser fieles, hoy más que nunca. Pero con todo esto, lo que yo quería transmitirles es ¿qué sucede con los muertos? Cuando uno muere, la parte espiritual o el espíritu, que está formada en este caso por alma y espíritu, el alma es el asiento de la personalidad, el asiento de la voluntad, de la conciencia, del pensamiento, y esa va a continuar lúcida. Lo vemos ahí en esta parábola. Tanto el rico como Lázaro estaban conscientes en dónde estaban, qué había pasado. Seguían siendo ellos mismos como personas. Cuando las personas mueren, eso es lo que sucede. Lo material, el cuerpo, el polvo que fue tomado para ser formados, vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El alma y el espíritu están conscientes porque Dios hizo al hombre con trascendencia. El alma y el espíritu trascienden para pasar al plano de la eternidad. Por eso es que mientras hay vida y esperanza, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de decidir buscar a Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros escogemos irnos al infierno. Dios ha enviado a su Hijo para dar solución al problema del hombre que se llama pecado. Pero el problema del hombre es que no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Aunque es una tontería, porque cuando usted conoce a Dios, verdaderamente experimenta la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad consiste en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, comprendemos que estábamos antes esclavos. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conoceréis la verdad, me conocerán a mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre no fue hecho para... El concepto libertino que el hombre tiene de la libertad es hacer lo que le plazca, sin medidas, sin límites. Ese es el concepto que tiene. No fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para ceñirnos a límites, lo quiera usted o no. Dios le ha dado libre albedrío. Usted puede decidir hacer lo que se le pegue la gana, pero al final va a pasar la eternidad siendo atormentado. Cristo fue claro. Si no me cree a mí, lea lo que dice Cristo acerca del infierno. Es un lugar real, así como el cielo es real, el infierno es real. Y lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, se cumple. Usted es el que decide irse al infierno, porque el Señor ya ha dado la solución para el problema del hombre. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sigue vigente. Esa sangre derramada sigue vigente. Tiene el poder para transformar al hombre. El hombre que quiera someterse a la autoridad de Dios. A veces somos tan tontos porque creemos que
El aceptar a Cristo como Señor y Salvador y comprometernos a seguirlo nos va a limitar y nos va a coartar y vamos a sufrir y vamos a perder un sinnúmero de cosas, de gozo, de satisfacción, de todo lo que trae el pecado. Pero es mentira. Cuando venimos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor empieza a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y tiene propósito la vida y tiene sentido la vida. Y es una aventura de fe que estamos iniciando con Dios y vamos a tener a Dios a nuestro lado como amigo, como ayudador. No nos exige Dios que guardemos sus mandamientos así nada más porque no tenemos la capacidad. Forzosamente Él se ofrece a estar a nuestro lado para darnos la capacidad para poder cumplir con las exigencias que Él nos pide. Usted no está solo. Las tentaciones, los peligros de volver a caer en pecado y todo eso están ahí. Pero si usted se decide por iniciar esa aventura de fe, Dios va a estar ayudándolo, Cristo va a estar a nuestro lado y se va a manifestar y va a mostrar su amor, su misericordia, nos va a dar la capacidad. O sea, tiene usted que vivirlo, pero tiene que abrir su corazón, tiene que reconocer que es pecador, que ha ofendido a Dios, que quiere un propósito en su vida, que quiere que su vida tenga sentido, que quiere ya no ser la persona que es, ofendiendo cada día, en cada momento a Dios. Lo más común, usted ha visto cómo habla la gente y cada vez hay más, nos critican a veces de santurrones o de espantados o quién sabe, pero solo de oír las malas palabras. Hay gente que de 10 palabras que habla, 7 son groserías. Y eso ofende a Dios. Si hasta uno como humano, solo de oír, imagínese a Dios. Pero la gente no se quiere sujetar a Dios. La gente quiere hacer lo que bien le parece. Pero Dios es claro, Él nos está esperando con brazos de amor. Pero también ha establecido propósitos. Muchas veces ni siquiera Él interviene. Puso esos propósitos y esos propósitos cumplen su cometido. Un propósito, por ejemplo, Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya no interviene Dios, es un principio. Si usted salta las trancas desobedeciendo a Dios, ese principio se va a hacer realidad en su vida. Usted siembra maldad, ¿qué va a recoger? Maldad. Sin que intervenga Dios, porque a Dios no lo tomamos en cuenta para lo que hacemos. Pero eso sí, cuando nos va mal, lo utilizamos o lo buscamos para echarle la culpa y reclamarle. No nos sometemos a Él. Pero cuando es cuestión de que recibimos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, la siega de nuestra siembra, entonces sí lo buscamos para reclamarle. Somos curiosos. Dios está haciendo la invitación. Abre tu corazón, búscalo, conoce, pruébalo. Experimenta por ti mismo si lo que Él establece, los principios que Él establece en su palabra son reales. Nos critican a veces de fanáticos, de locos. Comparado con los valores que maneja el mundo, sí, porque nos toca remar contra corriente, ir en contra de los usos y costumbres y convicciones que el mundo maneja, los valores que el príncipe de este mundo ha establecido. Y los principios de Dios son contrarios a Él. Entonces nosotros innegablemente que vamos a luchar contra corriente. Mismo Cristo no fue combatido, no fue criticado, no fue perseguido. Y Él dijo, si esto hicieron con la leña verde, ¿qué será con la seca? Hablando de lo que nos acontecería a nosotros. Pero vale la pena. Hoy lo que estamos viviendo y lo que viene para adelante, es innegable que nos está anunciando la segunda venida del Señor. Cambio climático,
pandemias, todo lo que está es principio de dolores. Tal vez vamos a tener un tiempo de remanso, dice, pero cuando venga paz, se va a soltar otra cosa. La venida del Señor cada vez está más cerca. Las señales se están cumpliendo. La palabra de Dios nos lo advierte. Ya no me dio tiempo, me gustaría en otra ocasión leerles el abuso infantil que está sufriendo. En la antigüedad, cuando empezaron a sufrir los inocentes en Sodoma, en Gomorra, más adelante en los tiempos de Noé, que había maldad, que había violencia, que había todo eso, siempre los que sufren son los inocentes. Y el clamor de esos inocentes subió a Dios, y entonces eso lo obligó a actuar. No estamos en tiempos diferentes. Vea todo lo que está sucediendo con esta satánica ideología de género, en donde matrimonios homosexuales van a tener niños por adopción. Lea también en internet los testimonios de esos hijos creciendo en un hogar de homosexuales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Usted cree que va a haber excepciones, claro, de niños que no salgan con afectación, pero lamentablemente usted vea, aunque le faltó tal vez el padre, la figura del padre o la figura materna o algo así, pero cómo conformó su personalidad teniendo referentes, reforzando su rol de hombre o de mujer con esas figuras paterna, materna, o en su caso los que fueron sustitutos, pero usted no se aparta de esas figuras paterna y materna. Imagínese un niño adoptado por un matrimonio homosexual, ¿cómo va a crecer? Con frustración, con ira, con enojo. Lea los testimonios de esas personas que han experimentado eso. No me crea, léalo, ahí vea en internet, busque. Lamentablemente ya hay consecuencias. Vea cómo la escritura describe las características de los hombres de los últimos tiempos. Un sinnúmero de perversidad por lo mismo. Porque estamos como en los tiempos de Noé, y así sería, dice la escritura, que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé, donde cada vez el hombre va a más perversiones, incluso con tecnología y con todo. El hecho de que vayamos creciendo en cultura, en tecnología, que vayamos erradicando el analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. La maldad del hombre está en el corazón. Los valores del mundo, del príncipe de este mundo, están invadiendo este mundo. Estamos impregnados de maldad y cada vez con más perversidad. Eso es un hecho. Por eso, ya para terminar, ya me colgué de tiempo y no me dio tiempo de ver muchas cosas, pero una súplica para el que tal vez está escuchando y que no ha hecho su decisión de buscar a Dios, es una invitación. Haga la prueba, dele en su vida una oportunidad a Dios. Busque cumplir. Solamente hay una condición para que Dios lo atienda. Humíllese. Humíllese. Reconozca y busque a Dios. Y verá que si usted viene a Él con honestidad, con sinceridad, dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo atiendo al humilde y miro de lejos al altivo. Si usted viene para reclamar, no venga. Humíllese, reconozca, abra su corazón, platique con Dios, clame a Él y empiece a probar si todo lo que dice la Escritura es cierto y se cumplen esas promesas, esos principios, y usted va a experimentar algo que no creía que se pueda dar. Dios es real y existe, no es fantasía. Dios no es religión, la religión no salva. Lo que salva es la relación que podamos establecer con Él y comprometernos a seguirlo con su ayuda. Lo invitamos a que se conecte cada día a las 8. Tenemos un momento de reflexión.
El tiempo no alcanza, hay tantas cosas que ver. En otra ocasión yo voy a dejar pendiente esa lectura, porque sí impacta sobre todo el sufrimiento de los inocentes. Y si usted tiene hijos, nietos, cuando usted oiga todo lo que sigue sucediendo a estos pequeños inocentes, va a cambiar su forma de ver las cosas. El Señor le bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración y nos despedimos invitándolo para que se conecte el día de mañana. Padre bendito, Señor amado, gracias por esto. Ojalá no haya sido enredado. Son muchos los conceptos, las cosas que tenemos que examinar de lo que tú estableces con relación a estas fiestas, con relación a estas prácticas. Pero lo más importante, Señor, es que tú estás por venir y estás instando a todos aquellos que escuchen acercarse a ti y a todos aquellos que te conocen a que seamos fieles, a que valoremos lo que tenemos, porque la realidad es esa, tenemos una lucha espiritual, tú nos los estableces en tu palabra y esta no va a terminar hasta que tú vengas o hasta que nos llames a tu presencia, hasta que muramos. Mientras estemos en esta tierra vamos a mantener esa lucha espiritual. Pero dice tu palabra, sí, aunque aparentemente el enemigo va ganando, pero tú tienes perfecto control de todo. Y tú dices en tu palabra que mayor es el que está en nosotros, o sea, tú, que el que está en el mundo. Tú eres mayor que el que está en el mundo. Satanás tiene una misión y está sujeto a ti, y tú lo estás supervisando. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque eso nos da la seguridad de que si somos fieles un día estaremos contigo gozando de la eternidad, Señor. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.